con el capítulo de funciones invertibles. Entonces, para f, ya, para f de a en b, una función cualquiera, con a y b subconjuntos de R, diremos f es inyectiva si para todo a y b en A, si f de A es igual a f de B, eso implica necesariamente que A es igual a B. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué consecuencias o qué interpretación geométrica se le puede dar, ¿ya? Eh, a esta definición, ¿ya? ¿Qué interpretación se le puede dar? Bueno, básicamente, si nosotros tenemos una función que podemos graficarla, supongamos de esta manera, supongamos ahí tenemos la gráfica de nuestra función igual f. Diremos que es inyectiva porque al trazar líneas paralelas, ¿ya? Al eje X, al trazar estas líneas paralelas al eje X, la función es intersectada por estas líneas paralelas en un solo punto, ¿ya? A eso se le conoce como inyectividad, ¿ya? Esta es una función inyectiva. Entonces, ¿qué funciones no son inyectivas? Son aquellas que tienen este comportamiento. Supongamos que usted tiene una gráfica así y usted traza líneas paralelas y estas intersectan en más de un punto. Basta con que una toque más de un punto para decir, mira, ya no es inyectiva. Entonces aquí claramente se ve que estas intersectan en más de un punto, por lo tanto esta función no es inyectiva. Hay varios ejemplos que uno podría dar, digamos, ¿no? Un ejemplo de una función no inyectiva es la función x cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Una función no inyectiva podría ser la x cuadrado, porque si usted grafica la función x cuadrado, la función x cuadrado es una parábola, ya vamos a hablar por supuesto de ella, esa función claramente no es inyectiva, ¿verdad? Eso se puede ver claramente a través del gráfico. Una función, un ejemplo, una función inyectiva podría ser perfectamente la función cúbica, que si usted grafica la función x cubo, se va a dar cuenta de que aquí hay inyectividad, más o menos así, ¿verdad? Entonces esta es inyectiva. Ahí tienen dos ejemplos de funciones concretas, ¿cierto? Que son y no son respectivamente inyectivas. Ya vamos a ver un ejemplo como para que vean cómo probar que efectivamente una función es inyectiva. Ejemplo, para f, una función los reales a excepción del uno a r, tal que f de x
es igual a 2x más 5 dividido en x menos uno. Pruebe que f es inyectiva. ¿Ya? Entonces, en efecto, ¿ya? Nos damos dos valores, tal cual como es la definición, digamos, ¿no? En el dominio, sean A y B en el dominio. Luego, hacemos f de A igual f de B, te va quedando 2A más 5 dividido en A menos uno, 2B más 5, perdón, dividido en B menos uno. Y aquí empezamos a trabajar la expresión, multiplicamos cruzado, 2A más 5 por B menos uno igual a 2B más 5 por A menos uno. Hacemos los cálculos y nos queda 2AB menos 2A más 5B menos 5, 2AB menos 2B más 5A menos 5. Eliminamos lo que se puede eliminar y juntamos los elementos. Entonces nos queda menos 2A menos 5A igual a menos 2B menos 5B. De aquí tenemos entonces que 7A menos 7A es igual a menos 7B. Dividimos por menos 7 y finalmente llegamos a que A es igual a B. Entonces, en consecuencia, la función es inyectiva. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Ya, perfecto. Consecuencia, entonces, la función es inyectiva. Ahora, claro, aquí tenemos una función que efectivamente es inyectiva. Bueno, ¿y qué pasa cuando no lo es? ¿Cómo se demuestra o cómo se muestra que una función no es inyectiva? Ejemplo 2. Para g, tal que g es x cuadrado menos 5x más 6. Por ejemplo, es mostrar que g no es inyectiva. ¿Cómo podemos mostrar que G no es inyectiva? Bueno, vámonos a la definición para entenderlo. Una función no inyectiva, la característica que tiene es que si usted traza líneas paralelas, existen dos puntos, x1 y x2, tal que g de x1 es lo mismo que g de x2, pero el x1 no es lo mismo que x2. Eso lo estamos viendo ahí en el dibujo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una función y quiero mostrar que no es inyectiva, en el fondo se está pidiendo encontrar A y B en el dominio, que en este caso son los reales,
tal que G de A sea igual a G de B, pero A no sea el mismo que B. ¿Te dan cuenta? Es como la negación de lo que recién estábamos viendo. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver. Notemos que si hacemos G de A igual a G de B, nos queda lo siguiente. A cuadrado menos 5A más 6 igual a B cuadrado menos 5B más 6. Entonces hacemos A cuadrado menos 5A más 6 igual a B cuadrado menos 5B más 6. Entonces, ¿qué pasa? Se van esas cosas. Al irse eso, nos queda lo siguiente. A cuadrado menos 5A igual a B cuadrado menos 5B. Yo aquí no puedo eliminar. No es como en el otro caso, que uno llegaba y decía, ah, listo, A igual B. Entonces, vamos a juntar los términos cuadráticos y vamos a juntar los términos que no son cuadráticos. Miren, A cuadrado menos B cuadrado menos 5A más 5B igual 0. En estos dos primeros términos vamos a factorizar. Ahí tengo una suma por diferencia. Entonces te queda A menos B por A más B. Al otro lado voy a factorizar por menos 5 y te va a quedar A menos B igual 0. Entonces ahí aparece un factor común. Vamos a factorizar por A menos B. Nos queda A menos B y aquí te queda A más B menos 5 y eso igual a 0. Entonces aquí está el P. Por un lado, al tener esta igualdad, ¿cierto? Nos queda una ecuación que tiene dos posibilidades. ¿Qué nos queda? Que A menos B es 0 o que A más B menos 5 sea 0. Es decir, que A sea igual a B, que era justamente la condición de inyectividad, pero además hay otra. Y ahí es donde uno tiene que poner atención. La segunda condición es que la suma entre A y B sea 5. ¿Ya? Entonces, acuérdense lo que tenemos que hacer para mostrar que una función no sea inyectiva. Tenemos que encontrar dos valores de A y B, tal que G de A sea igual a G de B, pero A no sea lo mismo que B. ¿Y de dónde vamos a sacar esa condición? Esa condición la sacamos de aquí, justamente de esto que está acá. ¿Se fijan? Entonces yo busco dos valores que son arbitrarios, yo me los doy, tienen que estar dentro del dominio, que la suma de ellos sea 5. Da exactamente lo mismo cuáles sean. Lo importante es que la suma en este caso de 5. Entonces, observamos que si A vale 0, por ejemplo, y B vale 5, A efectivamente es distinto de B. Luego, evalúo la función en 0 y me queda 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 5 por 0 más 6. Me da 6. Evalúo la función en el otro valor, que es 5. ¿Qué te quería? 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 6. Eso es 25 menos 25 más 6. Se va a los 25 y te queda 6. Entonces vemos claramente que aquí se cumple la condición. Encontramos dos valores, en este caso 0 y 5, tal que el 0 no es exactamente igual al 5, pero g de 0 sí es igual a g de 5. En ambos casos nos da 6. Y eso es suficiente para decir que la función no es inyectiva. Entonces vemos que
G de cero es lo mismo que G de 5, pero el cero no es igual al 5. Por lo tanto, G no es inyectiva. ¿Cómo se ve eso? En el gráfico, ¿cómo se ve? Se ve de esta manera. Recuerde que G de cero y G de 5 nos dio 6. Yo acá voy a dibujar la recta. ¿Ya? Esa es la recta igual 6. ¿Ya? Usted tiene G de cero, ahí está el cero, y acá está el 5. Lo que está sucediendo acá, ¿ya? Es lo siguiente. ¿Ya? Lo que está sucediendo acá es lo siguiente. Usted tiene, bueno, esta función es una parábola, más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Esta es la gráfica. Lo que sucede es que existen dos puntos que tienen la misma imagen, es decir, G de cero es lo mismo que G de 5, y eso es 6. Sin embargo, los valores de X no son iguales. Por esa razón no es inyectiva, porque si yo trazo una línea horizontal, como lo habíamos dicho gráficamente, esta intersecta en dos puntos. ¿Sí? Debiera intersectar en uno para que la función fuera inyectiva. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a ver la otra definición. Ya tenemos la definición de inyectividad. Vamos a entrar ahora a la definición de sobreyectividad o epiyectividad. Para f de A en B, diremos que f es sobreyectiva o epiyectiva si el codominio de la función f es exactamente igual al recorrido de la función f. Recuerde que el codominio de f en este caso corresponde al conjunto de llegadas, ¿cierto? Nosotros a esto de acá le llamamos codominio. Ese es el codominio de f. Si el codominio de la función es igual al recorrido de la función, entonces se dice que la función es sobreyectiva. Si esos dos conjuntos no son iguales, entonces la función no es sobreyectiva. Entonces, en estricto rigor, si queremos saber si una función es sobreyectiva, tenemos que trabajar sobre el recorrido. Veamos un ejemplo. Ejemplos. Mire, voy a tomar ejemplos sencillos y después nosotros vamos a hacer un ejercicio que tenga relación con él. Voy a considerar una función f1 que va desde los reales a los reales, tal que f1 de x es igual a x cuadrado. Voy a tomar una función f2 que es desde r hasta el intervalo del 0 al infinito, tal que f2 de x es la misma x cuadrado. Fíjense que las dos no son la misma función. ¿Por qué no son la misma función? Porque su conjunto de llegada es distinto. ¿Ya? Si bien tienen la misma fórmula, su conjunto de llegada es distinto. O sea, en el primero el conjunto de llegada o codominio es R, y en el segundo el conjunto de llegada o codominio es del 0 al infinito. Entonces, si nosotros graficamos esta función, la x cuadrado,
La x cuadrado es una parábola, ¿cierto? Esa es la función, la gráfica de la x cuadrado. Nosotros solamente mirando, ¿ah? Podríamos hacer el proceso algebraico, pero no es necesario acá porque es bastante simple. Pero solamente mirando nos damos cuenta de que el recorrido son los valores de y que toma la función. Y en este caso vemos que el x cuadrado toma elementos del cero al infinito, ¿sí? Cero elementos positivos incluyendo el cero, ¿verdad? Por lo tanto, en primer lugar, vemos que el recorrido de la función f1 es el intervalo del cero al infinito, ¿verdad? Porque el de x cuadrado, el gráfico, el recorrido tiene que ver con los valores que toma la variable x. ¿Cierto? Como es la x cuadrado, bueno, el gráfico está ahí, estamos viendo que el recorrido es ese. El recorrido de f1 es del cero al infinito y el codominio de f1 es R. Fíjense que el codominio está dado por ese conjunto. Entonces, como el recorrido de f1 no es igual que el codominio de f1, la función f1 no es sobreyectiva. Sobreyectiva o epiyectiva, ¿no? O sea, la f1 no es sobreyectiva porque el recorrido y el codominio no coinciden, son conjuntos distintos. Por otra parte, el codominio de f2 es el intervalo del cero al infinito. Ahí está el codominio de f2. Como la gráfica, ¿cierto? Como la fórmula es esa, su gráfica es la que tenemos ahí al lado. El recorrido entonces va a ser esto. Además, entonces, el recorrido de f2 es el intervalo del cero al infinito. Entonces, como los dos conjuntos son iguales, en este caso, f2 es sobreyectiva. ¿Se entiende la diferencia, no? Es nada más que un conjunto nomás. Esa es la diferencia. Pero básicamente nosotros para poder establecer si una función es sobreyectiva o no, tiene directa relación con el recorrido. Ya vamos a ver un ejemplo más de prueba, digamos, porque esto era más conceptual para que se entendiera qué significaba que una función fuera sobreyectiva. Entonces, veamos un ejemplo, ejercicio. Para h de los reales a excepción del 2 a r, tal que h de x es igual a 3x más 1 dividido en 2 menos x, determine si h es sobreyectiva. Ya vamos a ver si efectivamente la función h es sobreyectiva. Ya, entonces partimos por determinar el codominio. Vemos que el codominio de h es el conjunto de los reales.
Ese es el codominio. Ahora, para determinar el recorrido, nosotros ya lo hemos hecho, hacemos I igual a h de x. Eso implica que I tiene que ser igual a 3x más 1 dividido en 2 menos x. Y hacemos todo el proceso para determinar el recorrido. Esto es despejar x. Y 2 menos x, 3x más 1, te queda así. 2y menos xy, 3x más 1. Acá te queda 2y menos 1 igual a 3x menos xy, perdón, más xy, ¿cierto? Ahí con el despeje, 2y más menos 1 es igual a x por 3 más y. Dividimos, ¿cierto? Para despejar x. 2y menos 1 y abajo te queda 3 más y igual a x. ¿Ya? Ahí tenemos el despeje entonces de la expresión. Y ahora nosotros decimos, a ver, el recorrido de la función h van a ser todos los valores de y, tales que 3 más i es distinto de cero. O sea, tenemos una fracción, el denominador no puede ser cero. Luego, 3 más i es distinto de cero, si, solo si, y es distinto de menos 3. En consecuencia, el recorrido de h van a ser todos los reales a excepción del menos 3. Y usted dice al tiro, a ver, observa la función, observa el codominio, observa el recorrido y se da cuenta que no son el mismo conjunto. Entonces, como el recorrido de h no es el mismo conjunto que el codominio de h, h no es sobreyectiva. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, más o menos, de esa forma se trabaja el concepto de sobreyectividad. ¿Ok? Bien. Definición. Para f de a en b, diremos que f es biyectiva. Sí, ya diremos que la función f es biyectiva si ella es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya, entonces, para una función de a en b, vamos a decir que esa función es biyectiva si ella es inyectiva y sobreyectiva a la vez. A su vez, además, si f es biyectiva, diremos que ella es invertible. ¿Qué significa que es invertible? Significa que
posee inversa. ¿Ya? Y aquí obviamente entramos a hablar de cómo determinar esta función inversa. ¿Ya? Entonces, quiero que pongan atención. Nosotros acá tenemos un conjunto, ¿verdad? Doble conjunto, definido por estas dos funciones, digamos A y B, ¿ya? Nosotros sabemos que esta función es biyectiva, estamos suponiendo, ¿no? Entonces existe una función que va en ese sentido. Esa es f. La inversa, como su nombre lo dice, es dar vuelta a este sistema. Por lo tanto, la inversa va en el otro sentido. De hecho, nosotros le vamos a llamar f a la menos uno, ¿ya? Entonces, yo tengo una función, tengo un elemento, llamémosle x, y este elemento tiene una imagen y que depende de x de esa manera. Bueno, para el caso de la inversa, nosotros vamos a tomar un y va a ir en el otro sentido. Vamos a decir que este es x, f a la menos uno t. ¿Ya? O sea, y pasa por f a la menos uno y establece un x, y ese x es f a la menos uno de y. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender de que si esta inversa existe, si f es una función que va de a en b, entonces la inversa va a ser una función que va a ir en el otro sentido, desde b hacia a. ¿Ya? Entonces, es claro que el dominio de f es igual al recorrido de la inversa, siempre que ésta exista. Y el recorrido de f va a ser el dominio de la inversa. ¿Ya? Siempre que exista f a la menos uno. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es la definición de inversa? ¿Ya? Porque aquí estamos hablando de que una función existe, existe una función inversa, ¿verdad? Entonces, veamos la definición de inversa. Definición de función inversa. Bueno, la definición de función inversa es la siguiente. Sea f de a en b biyectiva. Diremos que g de b hacia a, ¿ya? Diremos que g de b hacia a es la inversa de f si se cumple la siguiente propiedad. F o g de x es x y es exactamente lo mismo que g o f de x, ¿ya? Usualmente, g se denota como f a la menos uno, ¿ya? Esta es la notación que se utiliza para ella, ¿ya? Entonces, una función inversa tiene esa propiedad. Si yo compongo la función
con su inversa te da x. ¿Ya? En R estamos hablando, ¿no? De hecho, a esta función se le llama función identidad. ¿Ya? Habitualmente a esa función se le llama función identidad. ¿Ya? Esa es la definición de función inversa simplificada, por supuesto. Uno tendría que hablar de la identidad de A, de la identidad de B, que la composición, bueno, pero normalmente las composiciones en las funciones inversas son de esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué interpretación geométrica tiene esto, esta definición? ¿Qué interpretación geométrica entonces tiene esta definición? Básicamente es esto, mire. Si usted tiene una función, yo voy a graficar en azul la función f, ¿ya? Voy a dibujar la función identidad, ahí está. Lo que ocurre con la función inversa es que se produce una simetría, ¿ya? Si esto de acá es f, ¿ya? La inversa tiene la misma forma, ¿ya? Tiene la misma forma que la f, pero apuntando en el otro sentido, ¿ya? Se produce una simetría, es decir, bueno, a mí no me quedó muy simétrico, pero se entiende la idea, ¿ya? Es básicamente eso. ¿Ya? Entonces, la azul es la f, la roja es la gráfica de la función inversa. Entonces, se produce una simetría. Entonces, se produce una simetría con respecto a la recta y igual a x. ¿Ok? Por eso la composición queda x. De hecho, de ahí viene. ¿Ya? Viene de la idea de que se forma una simetría como la que ustedes están viendo ahí. Más o menos, ahí hay una representación así genérica. ¿Ya? Entonces, pero es básicamente eso. ¿Ya? Ahora, la pregunta que yo creo que todos se hacen es, bueno, ya sé cuándo una función tiene inversa, que es cuando es biyectiva. Ya sé que la inversa cumple con esta propiedad. La pregunta del millón es cómo determino la inversa. ¿Cómo se determina la inversa de f? Bueno, si f de a en b es invertible, ¿ya? Si f de a en b es invertible, tal que, y es una función de x, ¿cierto? La fórmula que caracteriza la función f, entonces, para determinar la inversa, se despeja x como una función de y y luego se permutan las variables.
¿ya? Y luego se permutan la pared. Entonces, vamos a ver cómo se procede en estos casos. ¿Ya? Entonces, ejemplo, de hecho voy a tomarlo como un ejercicio, ¿ah? Porque perfectamente podría ser un problema de prueba o algo por el estilo, ¿no? Ejercicio. Sea f una función de a en b, tal que f de x es igual a la raíz de uno menos x menos 2. ¿Ya? Entonces la primera parte va a ser determinar los conjuntos a y b para que f sea invertible. Debe demostrar que para el conjunto A elegido, f es inyectiva. O sea, hay que demostrarlo igual. O sea, no es como, ah, ya, lo elijo y listo, no. Porque tiene que probar todas las condiciones. Y la parte B del ejercicio es determine f a la menos uno de x, indicando su dominio y recorrido. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Entonces tenemos una función, tenemos que encontrar los conjuntos A y B para que f sea invertible y luego determinar la inversa indicando su dominio y recorrido. Entonces, a ver, ¿cómo iniciamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio de f, porque ni siquiera eso lo tenemos, ¿no? Entonces, A va a ser el dominio de f, ¿no? A va a estar dentro del dominio de f. Ahora, el dominio de f, como es una raíz, son todos los x, tales que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero, son cosas que nosotros ya hemos conversado antes. Entonces, nosotros decimos, mira, uno menos x es mayor o igual a cero, y al hacer el despeje nos encontramos que eso ocurre cuando x es menor o igual a uno. Por lo tanto, el dominio de f va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta el uno, cerrado. ¿Ok? Bien, ya tenemos el dominio. Ahora vamos a ver si para todo el dominio la función es inyectiva, que era justamente lo que se decía ahí. Vamos a darnos dos valores en el dominio de f. Luego, hacemos f de a igual a f de b y nos queda f de a es raíz de uno menos a menos 2 y al otro lado la raíz de uno menos b menos 2. Eliminamos los dos. Nos queda raíz de uno menos a
igual a la raíz de uno menos b. Elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ¿qué queda? Uno menos a igual a uno menos b. Eliminamos los unos. Te va quedando menos a igual a menos b. Multiplicamos por menos uno. Finalmente llegamos a que a es igual a b. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, para todo a y b en el dominio, f es inyectiva. Eso implica que el conjunto que voy a elegir, el conjunto A, va a ser todo el dominio. ¿Ya? Ahí está el primer conjunto que se determina a partir de la inyectividad. Listo. Ya estamos con una parte. Ahora, vamos a determinar el conjunto B. Para determinar el conjunto B, ahí nos vamos al concepto de sobreyectividad. Entonces, para determinar B, necesitamos que F sea sobreyectiva. Luego, B tiene que ser igual al recorrido. Entonces, para I igual f de x, tenemos que queda I igual la raíz de uno menos x, todo eso menos 2. Despejamos la raíz cuadrada, acuérdense lo que hemos hablado en anterioridad. Queda I más 2 igual a la raíz de uno menos x. Y aquí nosotros nos vamos a la idea del dominio. X pertenece al intervalo del menos infinito hasta el 1. Esto es equivalente a decir que x es menor o igual que 1. O sea que uno menos x es mayor o igual a cero. Si eso es cierto, entonces la raíz cuadrada de un número positivo, bueno, sigue siendo positivo. Si esto ocurre, si esto es cierto, entonces esto es mayor o igual a cero y por lo tanto esto también es mayor o igual a cero. Luego, es necesario que i más 2 sea mayor o igual a cero, de donde nosotros despejamos y nos queda finalmente que i tiene que ser mayor o igual que menos 2. En consecuencia, el recorrido de la función f es el intervalo que va desde menos 2 al infinito. Elegimos b, entonces, como ese conjunto. Ahí tú hiciste que el codominio, que era el conjunto b, fuera igual al recorrido que acabas de determinar. Y si eso se cumple, nosotros sabemos que la función es sobreyectiva. Si f es sobreyectiva, ¿ya? Si f es sobreyectiva y f es inyectiva, entonces f es biyectiva y por lo tanto es invertible. Entonces, en conclusión, f va a ser una función que va a ir desde menos infinito hasta el 1 a una función que va a ir desde menos 2 al infinito. Tal que la función, ¿cierto? Que tiene esta fórmula
es invertible. ¿Ya? Entonces tenemos ahí definidos los conjuntos A y B para que esta función sea invertible. ¿Ve? Tenemos lista la parte A. La parte B dice, determine la inversa, indicando su dominio recorrido. Entonces, claro, para determinar la inversa, despejamos y como una función de x, ¿cierto? Se despeja x. Entonces, ¿cómo te queda? Te queda y igual raíz de 1 menos x, todo eso menos 2. Te queda y más 2 igual a la raíz de 1 menos x. Elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado, queda así. Y más 2 al cuadrado igual a 1 menos x. Y ahí despeja x. Entonces te queda x igual a 1 menos y más 2 al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos despejado x. Y al despejar x simplemente cambiamos las variables. Entonces luego la inversa es f a la menos 1. Recuérdense que los conjuntos se dan vuelta. Entonces te queda de menos 2 al infinito al intervalo que va desde menos infinito hasta el 1, tal que f a la menos 1 de x es 1 menos x más 2 al cuadrado. O sea, en la misma gráfica, ¿cierto? En la misma expresión que nosotros habíamos definido, pero ahora, eh, por supuesto que le cambiamos las letras, ¿no? Cambiamos y por x. ¿Se entiende el proceso, no? Para definir una inversa. Ya les voy a dejar una tarea para que ustedes lo hagan también, así como un ejercicio. Sea g que el 2 al infinito a b, tal que g de x igual a 3 por x menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces, A, pruebe que para todo x en el dominio de g de x es inyectivo. Segundo, determine el conjunto B para que g sea epiyectiva o sobreyectiva, que es lo mismo. Tercero, defina la inversa de g, que es la menos 1, indicando dominio y recorrido. ¿Eh? Es la misma historia, pero con otra función.
¿Ya? Es exactamente lo mismo, pero con otra función. ¿Vale? Esto te lo piden al ayudante, ¿ah? Revisión en ayudantía. ¿Ya? Que hagan ahí la revisión en ayudantía para que trabajen ahí ustedes. ¿Sí? Ya. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Ya. Ok, nosotros hemos hecho hasta ahora estudios de distintas funciones, pero hay funciones que son importantes para nosotros. ¿Ya? Yo no sé si anteriormente, creo que no, vi por las propiedades de la función algebraica, funciones, álgebra de funciones, si no estoy mal. Vimos la composición, el dominio de la composición y hasta ahí. Lo que no hemos hecho es revisar ciertos tipos de funciones que son importantes. ¿Ya? Y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Tipos de funciones. ¿Ya? Que en los tipos de funciones yo al menos quiero revisar detenidamente algunas que me parece que es relevante verlas bien, porque se van a utilizar y de hecho se usan bastante siempre, ¿no? Entonces, vamos a partir primero por algunas funciones sencillas. La primera es la función constante, ¿ya? Una función constante es una función que no cambia. Independiente de los valores de x que yo le dé, no cambia. Entonces, es una función que va desde R en R, tal que f de x igual k, por decir algo, ¿no? Vamos a suponer que k es una constante positiva, como para poder graficar. El dominio de la función constante es siempre todos los reales y el recorrido de la función constante es el elemento k, solamente k. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esa función? Es una recta horizontal, ¿ya? Esa sería la función f de x igual k. ¿Ya? Una recta horizontal, nada más que eso. ¿Ya? No hay mucho más que decir al respecto, o sea, simplemente es una función que no cambia, independiente de los valores que tome x, ¿ya? Ahora vamos a la función, lo que se conoce como función lineal, que ahí sí ya tenemos más propiedades. Función lineal. Bueno, la función lineal es una función de R en R, tal que f le vamos a poner así a mx más n. ¿Ya? Es la famosa línea recta. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función lineal es todo R. Y el recorrido de la función lineal también es R. ¿Ya? Una de las características que tiene la función lineal es que tiene dos parámetros que indican cosas distintas, ¿no? Entonces, m se le conoce como pendiente de la recta, y la pendiente de la recta lo que indica es la inclinación con respecto a la horizontal.
De hecho, yo puedo determinar la pendiente de una recta si conozco dos puntos. Si se conoce un punto P de coordenadas x1 y 1 y un punto Q de coordenadas x2 y 2, podemos conocer, o mejor dicho, podemos determinar la recta que pasa por P y Q mediante lo siguiente. La pendiente MPQ es igual a I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. O sea, podemos determinar la pendiente de una recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Dicho esto, si la pendiente indica la inclinación con respecto al horizontal de esta recta, tenemos distintas condiciones. ¿Ya? Entonces, una recta, ya estamos pensando que esta recta, esta pendiente existe, ¿verdad? Se podría hacer que la recta se incline hacia adelante, por ejemplo. En esos casos, si tenemos una recta que se inclina hacia adelante, la pendiente de esa recta es positiva, mientras que si tenemos una recta que se inclina hacia atrás, la pendiente en esos casos es negativa, ¿verdad? Acá la recta es creciente, F es creciente. En cambio acá, F es decreciente. ¿Sí? ¿Ya? Eso con respecto a la pendiente, a M. Pero también tenemos un parámetro, ¿ya? Que es N, que se le conoce como coeficiente de posición. Y el coeficiente de posición indica la posición de la intersección de la recta con el eje Y. ¿Ya? ¿Ya? Entonces indica una intersección. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una recta que pase de esta forma. Y ese puntito vendría siendo el punto 0, n. En este caso, claramente n es mayor que cero. Pero también podría pasar por abajo, o sea, ahí también tenemos otra recta. Aquí n es menor que cero. O incluso podría pasar por el centro, ¿cierto? En este caso el 0, 0. Ahí tenemos que n es igual a cero. ¿Me siguen la idea, verdad? ¿Sí? Entonces vemos claramente que cuando n vale cero, la recta pasa por el origen. Y en esos casos, si la recta pasa por el origen, decimos que la función f tiene la forma mx nomás. ¿Ok?
sin más que decir respecto a las rectas, nosotros ahora podemos pasar a la siguiente función importante, que es la función cuadrática. ¿Ya? Ya. Bueno, la función cuadrática es una función como las famosas parábolas, que uno las ve bastante, ¿no? Estas son funciones de la forma f de R en R, tal que f de x es de la forma ax cuadrado más bx más c. A distinto de cero, b y c números reales cualesquiera, ¿ya? El dominio de una parábola o de una función cuadrática son los reales. El recorrido va a depender, ¿ya? En las cuadráticas hay que tener ojo, ¿ya? Porque las cuadráticas depende. El recorrido no es único. El recorrido tiene dos posibilidades. El recorrido es de menos infinito hasta i sub b. Ya les voy a explicar quién es i sub b. Si a es menor que cero, y el recorrido es de i sub b a más infinito si a es mayor que cero. ¿Dónde? I sub b es la función evaluada en menos b partido en a. ¿Ya? Este es el famoso I sub b. Se refiere al vértice, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunos parámetros importantes para nuestra parábola. ¿Ya? Entonces acá, desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Las parábolas tienen algunas características que son interesantes. ¿Ya? Entonces, yo voy a dibujar así en forma bastante genérica parábolas, solamente para expresar algunas cosas. Por ejemplo, una parábola puede abrirse hacia arriba, ¿ya? Tiene un punto aquí, que es el punto más bajo en este caso, que le llamamos vértice. Ese punto vértice tiene coordenadas x, b y b. Este puntito que está aquí es el punto 0, c, y en este caso la parábola se abre hacia arriba, a mayor que cero, ¿ya? O sea, cuando el a es positivo, cuando a, el término que acompaña x cuadrado es positivo, las parábolas se abren hacia arriba. Entonces, si a, la parábola, es cóncava hacia arriba, ¿ya? Si a es mayor que cero, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Ahora, podría darse otra situación. También la voy a dibujar acá mismo, pero con otro color. Podría ser que esta parábola no se abra hacia arriba, sino que se abra hacia abajo. También pasa por acá, por el 0C. También tiene un vértice que tiene las mismas coordenadas, x sub b, y sub b. Pero aquí a es menor que cero. Entonces, si la parábola tiene un a negativo, la parábola es cóncava
hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si esto pasa, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Ahora, ¿quién es B? B se le conoce como vértice, ¿ya? Vértice de la parábola, que se determina fácilmente en realidad, ¿no? Porque es una expresión. B tiene coordenadas siempre, X sub B y sub B. X sub B es menos B sobre A, menos B sobre 2A. Mm, Aquí me faltó uno, ¿ya? Y XB es menos B sobre 2A. Y sub B es F evaluado en menos B sobre 2A. Que si usted lo quiere desarrollar, ¿cierto? Eso es 4AC menos B cuadrado dividido por 4A, es lo mismo. O sea, usted puede usar esa fórmula, puede reemplazar el menos B sobre 2A en la función original y usted va a obtener igual el vértice. Ahora, ¿qué indica el vértice? Nosotros estamos viendo claramente en el gráfico que el vértice lo que indica es el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Entonces, si A es mayor que cero, B representa el punto más bajo de la parábola. Si A es mayor que si A es menor que cero, B representa el punto más alto de la parábola. ¿Ya? Representa el punto más alto de la parábola. Ahora, cada elemento de B tiene un nombre. El primero se le llama eje de simetría y el segundo se le llama valor máximo o mínimo, dependiendo de si se abre para arriba o si se abre para abajo. Depende de A, ¿verdad? Si A es mayor que cero, es un valor mínimo. Si A es negativo, es un valor máximo. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? Por supuesto que la parábola tiene un montón de propiedades, muchísimas. Nosotros acá pusimos las propiedades más relevantes de ella, ¿ya? Vamos a ver más adelante, por supuesto, cómo ir graficando, ¿ya? Pero sí voy a hacer una observación final respecto a la parábola, porque muchas veces se presenta, ¿verdad? De esta forma, como el ax cuadrado más bx más c, y uno busca la intersección y todo eso, ¿ya? Pero también hay una nota que es bien importante, que le sirve para ahorrar tiempo, además. Si f de x se presenta así, ¿ya? Si f de x se presenta así, entonces el vértice de esta parábola son las coordenadas h, k, ¿ya?
Y eso es súper importante porque muchas veces está expresada la función de esa manera y ahí rápidamente, solo mirando, podemos decir, mira, esas son las coordenadas del vértice, que son justamente el valor máximo o mínimo dependiendo de A. B va a ser mínimo si este A es mayor que cero y este B va a ser máximo si este A es menor que cero. ¿Ya? Esa sería como una observación que podría ser bastante útil a la hora de resolver problemas relacionados con parábolas.